está dentro de pérdida del cabello, pérdida de la vigorosidad, la juventud, todo, o sea, en todo el espectro de nuestra vida, creo que es un tema que se tardó de repente la ciencia, la evolución en tratar y tener personas que nos acompañaran, porque pues antes no se escuchaba incluso ni el término un acompañamiento de esto, ¿no? Hoy en día lo están haciendo como muy comercial, ¿no? Dicen, ve con un tanatólogo, y las personas dicen no, y luego es que me van a cobrar. Hasta para ir con un psicólogo a veces necesitas tener como esta conciencia, este conocimiento de que lo que vas a ir a exponer es algo que vas a ir tú a trabajar, algo que necesitas resolver, que tu cuerpo no lo estás resolviendo ni tu mente, y ya estás en un estado con sintomatología de ansiedad o de depresión, o que te paniquea salir y ya no puedes desarrollar todas tus capacidades. Exacto, te hace disfuncional, o sea, ya no estás como debes de estar enfocado y activo, y ya no te puedes relacionar igual, o sea, realmente se te hace te merma en muchos aspectos de tu vida al día a día, ¿no? Fíjate que las personas a veces piensan que ir con el psicólogo, con los terapeutas, que no es lo mismo, pero que ir con el psicólogo solo es para las personas que tienen trastornos mentales o que están loquitos, así vulgarmente lo dicen, y no, es para conocerte. El autoconocimiento te da poder, y te da poder de elegir, y te da sentido de responsabilidad y sentido de vida. Una de las pérdidas, perdón que me atrase poquito o que me regrese, una de las pérdidas más significativas es la pérdida del sí mismo. Que te voy a confesar, yo, aun cuando yo me considero casi adicto al aprendizaje, porque toda mi vida no puedo un día no estar aprendiendo algo. O sea, a mí incluso me echa carrilla a mis amigos en el gimnasio, porque le digo, espérame, ¿qué estás oyendo? ¿Un audiolibro? Y dices, no puede ser, estás en el gimnasio, o voy en el carro y todo eso. Pero ¿a qué voy con esto? Que aún con las amistades, que gracias a Dios tenía un círculo yo cercano al cual recurrir, porque me he dedicado a esta parte del conocimiento al servicio de los demás, yo tuve mi noche oscura del alma y no la había vivido. O sea, yo no sabía qué estaba viviendo, y esto que dices tú es una pérdida de tu identidad. O sea, yo había leído a San Juan de la Cruz, todo ese libro hace 3, 4 años, y escuchaba que la noche oscura, pero yo la concebía en la parte de esta transformación hacia la espiritualidad y la prueba de la vocación. Como la crisis existencial. Sí, pero yo la entendía o pensaba que era cuando alguien realmente se quiere convertir a una espiritualidad más alta y te pone pruebas, Dios o el universo, que sea como para ver si salías. Pero no, ya cuando la llegué a vivir, no entendía por qué sentía dolor, por qué no podía yo encontrar, y era esta pérdida de la identidad, del sentido, de todo, y se siente, o sea, cañón. Sientes una oscuridad real. De hecho, en la terapia floral hay una florecita especial, mira. Victoria Regia, que habla sobre la noche oscura del alma, ¿no? Sí. En donde hay una desolación, hay un vacío, ¿sí? Hay una sensación de soledad, por eso se llama desolación, de no encontrarte contigo mismo, de no saber para dónde vas, que pierdes el rumbo, y muchos de estos factores pueden estar condicionados por todo este tipo de pérdidas que hablamos. Así es. Para que nosotros lleguemos a perder el sentido de vida es porque ya perdimos pequeñas, grandes metas en nuestra vida o en algunos escenarios. Así es. Y, por ejemplo, la pérdida del sentido de la vida no se da de la noche a la mañana. Esto tiene que ir transcurriendo me desilusioné, me frustré ante estas expectativas, no tiene algo que ver con mi área laboral. Duelos y desilusiones que los vamos aumentando, y que si no los vamos depurando, nos vamos cargando de eso. Es como la capa de cebolla, ¿no? Se va cubriendo, yo voy presentando una mascarita, me pongo depresivo funcional, pero ante mí, o sea, es la máscara que pongo para poder seguir trabajando y seguir funcionando acá activo ante la sociedad, pero dentro nuestra energía va mermando y va mermando hasta que no nos damos cuenta. De hecho, el caso muy sonado de una Miss Estados Unidos, no sé si supiste, el año pasado
se avienta de un piso número 18 y a ella supuestamente no tenían antecedentes de que ella tuviera depresión, ni depresión reactiva, secundaria en duelo. Cuando entrevistan a la mami le dicen, ¿usted qué piensa que pasó? Porque creían que había sido un feminicidio. Entonces ella dice, la verdad es que no vi los mensajes que ella me estaba mandando, ¿sí? Pero sí ella en su autoestima pues proyectaba toda una belleza en potencia. Sin embargo, dentro de ella había algo que no llenaba ese vacío, había una soledad, había como una necesidad, ya no de reconocimiento, sino de reconocerse ella misma con todas sus capacidades. Y todo esto viene secundario a las heridas en la infancia. Sí, de la validez. De hecho, yo en mi proceso, que no es la intención de desviarnos mucho del tema, pero es parte de lo mismo, primero dices, no tiene sentido lo que estoy sintiendo con el suceso inmediato anterior. No. En este caso yo venía de una separación afectiva, pero decía, ya he pasado por eso y ¿por qué 2 meses después voy sintiendo así, me siento ese vacío? Digo, deprimido no estoy, o sea, soy muy funcional, sigo con mis cosas, pero sigo sintiendo esa vacío, es vacío, yo creo que es como desolación de sombra. Y también no encuentras cómo, o sea, no, para todos lados que volteas y con quien hablaba y todo, es decir, no hay un tiempo ni un momento, es una continua, y parte de lo que me di cuenta es eso, que cuando iba hacia atrás en varios procesos con amistades o terapias y cosas que hice, era un resignificar todas esas heridas. Y vinieron a mí cadenas así bien claras, unidas ya por puntos, de heridas de traición que venía yo viviendo, de conductas y comportamientos que de alguna manera venía repitiendo patrones de forma inconsciente. Funcionales y felices, a lo mejor yo los viví desde un punto de vista bien, pero todo ese pasaje, hace cuenta que fue apareciendo conmigo. Como un hilo conductor, como un hilo conductor. Fíjate que qué bonito que tocas ese tema, nada que te estás perdiendo, para nada, para que, bueno, cuando hay una pérdida, ¿sí? El cerebro no entiende esa temporal. Exacto. Entonces, cuando hay una pérdida, ahorita yo puedo estar viviendo la pérdida de mi padrastro, vamos a decirlo así porque fue real, la pérdida de mi padrastro, pero en ese momento, también estaba viviendo la pérdida de la atención de mi mamá porque ella estaba concentrada en este dolor. Y luego estábamos evocando la pérdida de la salud de él y 2 años consecutivos de que el cáncer, cómo lo mermó, la pérdida de las capacidades de él, de la dependencia, la autonomía de él. Entonces todo se va sumando hacia las personas que estamos alrededor. La pérdida de la tranquilidad, la pérdida de la confianza, la pérdida de la economía. Entonces, una gran pérdida o la pérdida ahorita reciente trae envueltas pérdidas primarias, secundarias y subsecuentes. Entonces es como te decía, la capa de la cebolla y la tanatología de hoy en día que nos enseña cómo abordar la muerte específicamente o a cerrar ciclos en los otros tipos de pérdidas, nos lleva a que reflexionemos qué tanto hemos acumulado, que se va enmascarando, que nos ponemos como escudos de protección y a más rudeza, más fragilidad interna. A más rudeza muestro, más fragilidad interna, de manera que viene un tema que me desborda y a veces pueden decir, ¿por qué esta persona está llorando tanto y se quiere morir si se murió su mascota? Porque para él era su significado diario. Esa mascota, o el carro, le había costado tanto esfuerzo por comprarlo, o este puesto directivo, y de repente le dicen no, porque llegó el hijo del dueño de la empresa y te quita. Entonces, estas faltas de reconocimiento, este toquecito a las heridas del alma, ¿no? Es lo que se va así como protegiendo, nos vamos encubriendo en esto, nos vamos enmascarando, de manera que cuando llega una pérdida, vivimos todas las pérdidas. Las anteriores. Y entonces el duelo puede ser más intenso si no nos damos cuenta y los tanatólogos no vamos así como en un hilo conductor y entonces no les ayudamos a que encuentren en realidad el sentido de la pérdida para encontrar el sentido de la vida y cómo transitarla sin tanto dolor. Sí, que es importante ahí, como dices, el autoconocimiento, porque en mi caso, pues yo entre amistades, mi círculo vitamina, digamos así, más lo que voy amigos vitamina, más lo que voy aprendiendo,
pues yo le empecé a rascar y me fui dando cuenta de todo eso. Pero una persona, como bien mencionas, se me muere mi gato y dices, un drama, y digo, ¿por qué tanto traigo acumulado todo? Y no es fácil si no estás acostumbrado a este autoconocimiento, a cuestionarte, a reconocer. No es fácil darse cuenta ni para la persona externa ni interna, que desde dónde viene, ¿no? Toda esa cadena. Y siguiendo eso de las noches oscuras del alma, también ahora con la nueva creciente pues de información que tenemos en la tanatología y herramientas para abordar los acompañamientos psicoafectivos, pues la tanatología transpersonal también habla de que nosotros también vivimos estos duelos porque hay una memoria celular, de manera que yo puedo estar viviendo el dolor de mi abuela cuando perdió a su mamá. Y se van haciendo ahí, se van empalmando y se van como capas de cebolla, y entonces de repente tú dices, ¿por qué me siento tan desvalida, tan desolada o tan huérfana? ¿Por qué siento esta orfandad? Porque se supone que estoy sintiendo, porque estoy en una lealtad sistémica con mi abuela, mi bisabuela o la tía abuela. Entonces, hay cosas que a veces no se ven como si tuvieran una explicación, pero hablando ahorita de que nos hablan que venimos con programas instalados, sería cuestión de que estuviéramos en este nivel de autoconciencia permanente para darnos cuenta de dónde viene nuestro dolor y evitar el sufrimiento. Porque está muy trillada esta frase, pero sí la quiero mencionar. El dolor no se puede evitar, porque por ser seres biológicos, el dolor está ahí, pero el sufrimiento es opcional. Es opcional en el sentido de que si no nos damos cuenta que nosotros tenemos una idea limitante, una creencia limitante, que nos mantiene apegados ahí al duelo, es como si que nosotros le queremos ir a quitar ese argumento a las personas de que si están sufriendo en el duelo. Y me gusta mucho un mensaje que da Gaby Pérez Islas, que es una tanatóloga que sale mucho y tiene varios libros y sale mucho ahorita en podcast, en donde dice, es como si nosotros tanatólogos vamos y les quitamos los flotis a los pacientes. Los flotis son sus argumentos vitales, y los aventamos a la alberca, y entonces ellos cómo van a ir a nadar, ¿no? Cómo van a resolverlo. Este acompañamiento es tan sublime y es desde el entendimiento de a sentir el dolor, sentirlo, a sentir, darle la bienvenida, decirle sí, abrazar el dolor, ¿sí? Para después decir, lo voy transitando de una manera acompañada, y dicen que el dolor compartido es un dolor disminuido. Claro. En estos casos, cuando alguien tiene una pérdida, vamos a hablar de las pérdidas significativas ahorita con todo el contexto que nos diste, ¿en qué momento es el adecuado para que esta persona pida ayuda o sugerirle que vaya? Porque generalmente si alguien está atravesando, y seguramente ahí en casa alguien está atravesando por un duelo afectivo, material, primario, secundario, lo que acabamos de ver, una pérdida de una persona, ¿no? Un familiar, pues uno inmediatamente que ya ubique dice, ve con un tanatólogo, pero en ese momento tú les dices y hay mucha negación, ¿no? O sea, de entrada como que no tienen ni tiempo para pensar. Entonces, ¿cuál es la forma correcta o que tú sugieres para hacerles llegar esta información o pedirle a las personas que vayan? ¿Cuál es la forma más exitosa, digamos, para así poder... Asertiva, ¿no? Asertiva, mira, así es. Hay algo que debemos de respetar siempre, ¿no? El derecho humano debe de respetarse por sí mismo. Cada persona tiene una dignidad. Por el